mine for the taking. Spending our time living our made up. I need to. Hola compañeros, con respecto al método vectorial cinemático se tiene el primer ejemplo. Desde un globo a una altura de 175 metros sobre el suelo y ascendiendo con una velocidad de 8 metros por segundo, se suelta un objeto. Así como estamos viendo la figura, está el observador sobre la faz de la Tierra, a 175 metros de él existe un globo que está subiendo a 8 metros por segundo de manera constante y el piloto del globo saca la mano y suelta un objeto, ¿sí? Básicamente. Entonces ahí hay muchas cosas implícitas y en un momento ya las explicamos qué puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que hay que calcular la altura máxima alcanzada por el objeto desde el suelo, es decir, este objeto a qué altura llega, la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos, el tiempo que tardará en llegar al suelo y la velocidad final con la que choca contra el suelo. Correcto, entonces vamos a analizar el ejercicio, pero para lograrlo imaginémonos el movimiento de ese objeto a través del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema inicial, como se están dando cuenta, donde evidentemente el observador detecta al globo que sube a una velocidad de 8 metros por segundo de manera constante. Esa velocidad es por el sistema interno del globo. Con aire caliente él logra vencer a la gravedad y se mantiene subiendo de forma constante. Pero de aquí, evidentemente a 175 metros sobre el suelo, el piloto de ese globo extiende su mano y suelta un objeto, simplemente lo suelta, este objeto. Él no lo está tirando hacia abajo, él no lo está tirando hacia arriba, no. Él simplemente suelta el objeto, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo acá. Pero, evidentemente, aquí ocurre un problema, y es que la Tierra, como usted se da cuenta, nosotros los seres humanos, si nos estamos en reposo en algún lugar de la Tierra, creeríamos que la Tierra, al igual que nosotros, está en reposo. Pero nosotros sabemos que no es así. La Tierra tiene, por ejemplo, dos movimientos: el movimiento de rotación sobre su eje y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Es decir, la Tierra tiene un montón de movimientos con respecto a los cuerpos celestes o con respecto al universo, ¿sí? Que nosotros no lo sentimos porque simplemente a eso se le llama inercia. Inercia. Entonces, ¿por qué digo esto en este momento? Porque resulta y pasa que el objeto estaba dentro del globo y por él estar dentro del globo también tenía esta velocidad o tiene la velocidad de 8 metros por segundo, ¿sí? Subiendo, ¿sí? Entonces, a pesar de que esa persona saca la mano y lo libera, él no tiene velocidad cero, ¿sí? Eso no es un movimiento de caída libre como tal, no, es un movimiento con velocidad inicial hacia arriba, ¿cierto? Que obviamente al subir pues va perdiendo velocidad porque va a adquirir gravedad. Es decir, me explico, mire lo que ocurriría acá. El objeto tendría también esa velocidad de 8 metros por segundo, pero sería una velocidad inicial, ¿cierto? Pero esa velocidad inicial, el objeto, al ya no pertenecer al globo, al ya no estar sujeto a ese mecanismo donde hace que él mantenga una velocidad constante y venza la gravedad, sino él ya está en el aire, entonces a pesar de tener esa velocidad inicial de 8 metros por segundo, de inmediato aplica la gravedad. Y si aplica la gravedad, nosotros por experiencia lo sabemos, que si nosotros tiramos un objeto hacia el cielo, pues el objeto empieza a disminuir su velocidad hasta que llega a una velocidad final cero, en un punto más alto, y de inmediato se regresa. Es decir, la gravedad lo hace devolverse y a medida que él se devuelve, a medida que va cayendo, va aumentando el valor de su velocidad. Y eso es lo que ocurre en este momento o lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, con respecto a este observador, ¿cierto?, que detecta por primera vez al globo y al objeto, él marca su tiempo en t igual a 0, es decir, empieza a marcar el tiempo, a ver cuánto tarda el objeto, por ejemplo, en llegar a él, ¿sí? Entonces marca el cronómetro, él sabe que la altura inicial es de 175 metros, él sabe que el objeto, al igual que el globo, tenía una velocidad inicial, ¿cierto? Y él sabe que la gravedad va a hacer que se regrese. Entonces, él traza primero una mirada dirigida, esta mirada dirigida, que es el vector de color verde, que es la localización, es decir, la posición inicial del
el objeto, la vamos a llamar como R sub 0. Se llama posición dirigida inicial. Ahí veces usted puede colocarle la I, si no le gusta el 0 puede colocarle la I, ¿sí? Posición inicial, ¿sí? Bueno, esa en esta circunstancia, entonces él lo tiene detectado a 175 centímetros, pero digamos que pasó 0.5 segundos después o un segundo después, entonces esperaría uno que ese objeto con esta velocidad alcance una altura mayor, y mire que es verdad, ¿sí? Obsérvese que se tiene acá, evidentemente, si comparamos esta posición con esta posición, obsérvese que evidentemente está más alto. Mire que la flecha verde se hizo más larga, es decir, que el objeto adquirió más altura. ¿Sí? Si estamos comparando, como se están dando cuenta, evidentemente alcanzó una altura mayor. ¿Sí? Eso es evidentemente a causa de la velocidad. Pero mire que la velocidad tenía un largo del vector que era de 8 metros por segundo, y mire que aquí el largo del vector se hizo un poco más corto, es decir, probablemente la velocidad ahí ya no es de 8 sino de 4 o de 5, pero lo que sí es cierto es que disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Por la presencia de la gravedad, que está desacelerando al objeto y lo quiere de alguna manera dirigir a favor de la gravedad, ¿sí? Eso evidentemente en ese aspecto. Si nos vamos un segundo después o 0,5, habría que mirar cómo es el tiempo ahí, ¿sí? Evidentemente el objeto alcanzaría el valor máximo. Esta curva que usted ve aquí, no crea que existe, que él va a hacer una curvatura, no. Realmente la curvatura la hago por pedagogía, para que usted analice que el objeto sube y baja, pero realmente lo está haciendo en el eje Y. Él no está haciendo ningún tipo de curvatura. Aquí el movimiento es unidimensional en el eje Y, sino que lo hago por pedagogía, para que ustedes detecten los puntos diferentes que está recorriendo, ¿sí? Obviamente mire que el vector posición final, que es este, mire que a diferencia de este es R inicial, este es posición final en un instante de tiempo, este es otra vez posición final en otro instante de tiempo, ¿cierto? Entonces de pronto 2 segundos después, o no sé, habría que mirar, habría que hacer el cálculo. Obsérvese que llega a la posición más alta del objeto. ¿Qué significa? Que la velocidad final, como estamos viéndola, valdría 0. Es decir, mire que ya este vector desaparece, ¿sí? Valdría 0. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Pues lo que nosotros esperamos, que el objeto ahora empiece a bajar. ¿Por qué? Porque ahora sí esto sería como realmente una caída libre. Cuando uno suelta un objeto con velocidad inicial igual a 0 y la gravedad hace su trabajo y lo hace caer. De tal manera que el objeto, evidentemente, le ocurra esto. Mire que el globo va subiendo, ¿no? Evidentemente ustedes se están dando cuenta, el globo como mantiene su velocidad y la gravedad no le afecta, o por lo menos sí le afecta, pero la ha cancelado con el sistema mecánico que tiene de calor, de aire, de calor, ¿sí? Entonces, evidentemente, él sigue subiendo y no le interesa, ¿sí? Pero mientras que el objeto alcanzó a subir un momento e de inmediato cae. Y mire que cuando llega a este punto, obsérvese que el vector posición final es más pequeño que el vector posición inicial, que era 175 en la dirección Y. Ahora aquí vamos en la dirección menos J para la velocidad, ¿sí? Porque la velocidad iba hacia arriba en más J, ahora va en menos J. La velocidad de alguna manera se ha invertido. Y aquí obsérvese que el valor de la misma es un poco tiene un valor mayor a 8, porque el largo del vector, obsérvese que es mayor, y eso es evidente porque ha pasado un tiempo y sobre todo la gravedad la ha acelerado. Y se esperaría que al final, pues que el objeto golpee aquí al suelo y adquiera una posición con respecto a un tiempo preciso igual a 0. ¿Sí? Básicamente ese sería el análisis de la figura. Ahora vamos a realizar los cálculos. Correcto. Siendo de esa manera, entonces, para solucionar el ejercicio, pues coleccionamos las figuras así como las tenemos y decimos básicamente lo que en ese momento hablábamos. Ahora viene la parte del cálculo, ¿sí? Que como se dieron cuenta, hay que calcular evidentemente el inciso A, la altura máxima alcanzada por el objeto desde el suelo, B, la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos, y C, el tiempo que tardará en llegar al suelo y la velocidad final con respecto a la cual choca. Entonces, para lograr ese propósito vamos a hacer lo siguiente, y es vamos a trabajar con respecto al vector posición cinemático, ¿cierto? El que evidentemente tenemos en la teoría. ¿Cuál es el vector? Este que tenemos acá, ¿sí? Donde bien saben ustedes que el primer término es posición final dirigida, pilas que esto está de forma vectorial. Posición final dirigida igual a posición inicial, ¿cierto? Evidentemente la posición final dirigida es esta que está acá, mire, R de t,
RDT, es decir, la posición final que usted quiera analizar al cabo de cierto instante de tiempo. Esta posición inicial nunca varía porque es esta que vemos acá, que era de 175 metros en la dirección J. ¿Sí? La velocidad son los 8 metros por segundo, ¿cierto? La aceleración es la aceleración de la gravedad, G, que va hacia abajo. Aquí está de forma general como la letra A, pero realmente la gravedad G, cuando la vayamos a reemplazar. Y este tiempo inicial que usted está viendo acá es por si de pronto el observador se hubiese tardado en iniciar a marcar el movimiento. Pero ahí no hubo ningún retraso por parte del observador ni por parte del globo. Entonces ese tiempo inicial valdría 0, es decir, no hay retrasos. Entonces en ese aspecto el primer reemplazo nos quedaría así, como se están dando cuenta. 175, que es la posición inicial del objeto, en la dirección J. ¿Por qué? Porque el observador está mirando hacia arriba. Entonces es positivo, más J. El objeto tendría entonces una velocidad inicial de 8, que también va hacia arriba, por eso es que es más hacia arriba. Si en algún momento el piloto del globo hubiese lanzado hacia abajo una velocidad, entonces este signo sería menos, ¿sí? Pero bueno, este no es el caso. El tiempo es el tiempo general, es el tiempo que usted quiera reemplazar en cualquier instante, entonces ese tiempo siempre es la variable independiente. Recuerde aquí, usted debe saber que una función siempre tiene una variable independiente, en este caso es el tiempo, y una dependiente, que es la posición final. Recuérdelo bien, de resto lo demás son parámetros. El tiempo inicial pues es 0, no hay retrasos, y tenemos un medio y el reemplazo de la gravedad. Mire que la gravedad se está reemplazando como menos 9,82. El 9,82 porque nosotros sabemos que ese es el valor de la gravedad terrestre. Y el menos es porque está apuntando hacia abajo, es decir, a menos J, como se dan cuenta. ¿Sí? Entonces estamos escribiendo el vector tanto en su magnitud como en su dirección. Menos 9,82 J porque apunta hacia abajo, es decir, hace que caigan los objetos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí tenemos otra vez tiempo menos t, tiempo inicial, pues valdría 0 el tiempo inicial y elevado al cuadrado. Ahí podemos de alguna manera empezar a eliminar paréntesis y empezar a reducir ese término. Por ejemplo, aquí podríamos, este 0 lo quitamos, entonces quedaría 8t en dirección J. Aquí podemos multiplicar más por menos, daría menos, entonces 9,82 dividido en 2, pues daría 4,91 en J. T elevado al cuadrado daría t al cuadrado, es decir, nos quedaría básicamente así. Mire que hemos factorizado el vector unitario J, ¿sí? Lo factorizamos porque todos los términos tienen el vector unitario J, ¿sí? Es decir, eso significa que estamos trabajando en el eje Y. Esa es una clara síntoma de decirnos que estamos trabajando en el eje Y, ¿sí? Es decir, es un problema unidimensional, en una sola dimensión, ¿sí? Más adelante trabajaremos combinando la dirección X con la Y, es decir, tendremos dos movimientos, pero en este caso, por ser el primer ejemplo, estamos trabajando en una dimensión. Entonces 175, como se dan cuenta, factor común J, 8 por t, como les decía, y menos 4,91, que era dividir, hacer esta división, y t al cuadrado. Y obsérvese que como todos tienen J, pues se dejó al final J. Y como estamos hablando de posición, recuerde que estamos hablando de posición, aquí tenemos la unidad de la aceleración, usted sabe que es metros por segundo cuadrado. La velocidad, la unidad de velocidad es metros por segundo. Pero aquí al multiplicar por esos tiempos y por las unidades de aceleración y velocidad, pues se van a contraer, es decir, se van a cancelar las que son segundo, segundo y segundo cuadrado con segundo cuadrado. Entonces nos va a quedar únicamente metros. Y es obvio que nos dé metros porque una posición la medimos en metros para este caso, por ejemplo. Sí, o sea que la unidad siempre es consistente. Usted no necesita hacer los reemplazos individuales porque esta ecuación es muy consistente en cuanto a sus unidades. Continuando con el ejercicio, compañeros, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver evidentemente el primer inciso, entonces nos quedaría así. Para poder hallar la altura máxima es necesario citar a la ecuación cinemática de velocidad en función del tiempo. Reemplazando los datos conocidos, recuerde que la velocidad inicial es 8 metros por segundo y la velocidad final es de 0 metros por segundo. Entonces, no solamente necesito citar a la ecuación de posición, sino necesito citar a la ecuación de velocidad vectorial. Si ustedes hacen memoria, esta es la ecuación, ¿sí?
donde tenemos velocidad final en cualquier instante de tiempo. Esta sería la variable dependiente, y la variable independiente es el tiempo, ¿sí? De aquí vamos a reemplazar otra vez a la velocidad inicial, que nosotros sabemos que es esta misma que está acá y que es 8 metros por segundo en J, en más J, porque va hacia arriba. Entonces vamos a reemplazarla, lo mismo vamos a reemplazar la aceleración de la gravedad, o la aceleración en este caso, que es la única que hay, que es menos 9,82 en J, y el reemplazo nos quedaría así. Bueno, y el desfase o el retraso vale 0. Entonces nos quedaría de esta manera. Si se dan cuenta, miren. Bueno, una cosa, están adelantándonos que la posición final vale 0. Obviamente, porque lo que yo les decía a ustedes, estamos aquí cuando el objeto llega al punto más alto, ¿sí? Entonces, cuando llega al punto más alto, la velocidad final es 0, donde la velocidad inicial es de 8 cuando recién parte, y la final es 0. Entonces, estamos en la primera gráfica y en la tercera, ¿sí? Estamos en esas dos. Entonces, por eso es que hemos reemplazado estos datos así como se están observando. De aquí podemos hacer una cosa, podemos igualar, ¿sí? Igualar las dimensiones. Mire que toda la ecuación, como usted la ve, depende de J, otra vez, depende de J. Entonces, como depende de J, hacemos las contracciones, eliminamos paréntesis, dejamos uno solo para factorizar a J, y de aquí van a darse cuenta lo importante que es igualar dimensiones. Es decir, aquí fíjense que a diferencia de la primera ecuación, que era esta, no conocíamos el valor de la posición final, porque es una función como tal, sí, es la variable dependiente. Entonces aquí no podíamos hacer nada más sino dejar la ecuación hasta ahí. ¿Por qué? Porque aquí no conocemos ni el tiempo y no conocemos la posición final. Es decir, tenemos dos incógnitas en esa ecuación. Pero aquí, obsérvese que existe solamente una. ¿Cuál es? El tiempo. Entonces, como es el tiempo, podemos hacer una cosa. Podemos quitar el vector unitario, porque ya sabemos que todos esos términos pertenecen al eje Y o a la dirección J. Entonces por eso es que aquí colocamos igualando dimensiones o escalarmente. ¿Qué significa escalarmente? Que convertimos un vector, como lo es este, a una ecuación sin vectores, y eso sería una ecuación escalar. Y lo que dice acá, retirando los vectores unitarios, porque estamos hablando del mismo vector. Entonces al quitarlo, pues obviamente nos quedaría 0 igual a 8 menos 9,82 tiempo. De aquí, como el tiempo es la única incógnita en la ecuación, entonces podemos despejar y hallar. Entonces vamos a hacer el despeje. Entonces, despejando el tiempo, como se dan cuenta, recuerda que la velocidad inicial es de 8 metros por segundo, por eso es que estamos trabajando acá, y es en el valor más alto. Entonces vamos a calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura más alta, ¿sí? O máxima, la pueden llamar, ¿sí? Altura más alta o la altura máxima. Esto como consecuencia del valor de velocidad inicial de 8. No todos adquieren siempre ese mismo tiempo para llegar allá, ¿no? Depende de la velocidad inicial, es decir, depende de este valor. Haciendo el despeje, obsérvese que tenemos aquí menos 9,82 el tiempo. Entonces, como está negativo, una variable o una incógnita cuando se quiere despejar no debe quedar negativa, entonces la pasamos al otro lado para que quede positiva. Entonces la pasamos al otro lado y nos quedaría 9,82 tiempo igual a 8. Y ese 9,82 lo mandamos a dividir de tal manera que nos va a quedar así la división. Nos quedaría 8 dividido en 9,82, y haciendo el cálculo aproximadamente nos daría que el objeto, partiendo con una velocidad de 8 metros por segundo, él alcanzará el valor más alto de altura, ¿cierto? En un tiempo de ¿qué? De 0,8146 segundos, es decir, ni siquiera alcanza un segundo para llegar a ese valor más alto. Él llega a ese valor, a ese punto, a 0,81 segundos 46, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué se debe hacer? Como están preguntando la altura máxima, hallar la altura máxima, entonces este valor hay que reemplazarlo en una ecuación que nos permita o que nos muestre cuál sería la altura del objeto, es decir, la posición. La velocidad, como se dan cuenta, la hemos usado solamente para hallar ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocíamos la velocidad final y la inicial. Pero ya conociendo ese tiempo, entonces ese tiempo podemos reemplazarlo en esta ecuación. En la ecuación asterisco, así la llamamos. La ecuación asterisco, que es la ecuación general de posición. Entonces, si nosotros sabemos ese tiempo, pues reemplazamos este tiempo aquí en la variable independiente, y dándole un valor a la variable independiente que está en esos dos lugares, pues podemos conocer la posición final del objeto. ¿Y cuál será la posición final del objeto? Esta que tenemos aquí, mire. Sí, es decir, necesitamos saber cuánto mide esta altura dirigida, esta posición final. Esta altura dirigida, ¿cuánto mide? Porque esa sería la altura máxima del objeto, ¿sí? Cuando tiene una velocidad final de 0. Entonces vamos a hallar esta altura
final reemplazando ese tiempo en esta ecuación. Y evidentemente haciendo ese reemplazo, como se dan cuenta, nos quedará así. Entonces la altura máxima será reemplazando la ecuación asterisco, como les decía, y nos quedará de esta manera. Donde está el vector, evidentemente, donde está aquí el tiempo, mire, el tiempo, hemos reemplazado ese tiempo como tal, ese tiempo particular, porque este tiempo es general, es decir, para cualquier instante, pero aquí nos interesa es en el instante de 0,8146, por eso es que se resalta acá, y vamos a reemplazar en todos los datos donde esté el tiempo, aquí y allá, es decir, nos quedaría la ecuación de esta manera. 175 por 8 por t, entonces t vuelve y juega es 0,8146 menos 491 por el tiempo al cuadrado que lo hemos reemplazado en la dirección j. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar más 8 por 0,81, aquí tenemos que elevar al cuadrado y lo que nos dé lo multiplicamos por 491, ¿sí? Es decir, que nos daría este resultado aproximadamente, 178,2591. Este resultado tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque es mayor a quién? A la altura inicial que era 175. O sea que es coherente. Además tiene signo positivo. Tiene signo más. Entonces por tener signo positivo significa que él sigue yéndose en esa dirección. ¿Sí? O sea que mire que el resultado que hemos obtenido tiene una lógica impresionante. ¿Sí? Aquí hizo falta agregarle el vector unitario j, compañeros. Ese detalle sí me hizo falta. ¿Sí? Tengo que colocarlo, hay que colocarlo acá. Es fundamental hacerlo, de tal manera que podamos, evidentemente, decir que esa posición final es dirigida, es decir, está desde el observador, desde la faz de la Tierra, es decir, desde acá, desde él, que está observando desde el origen de coordenadas, está ¿a cuánto? Está a 178,2591 en la dirección más j, es decir, está desde este punto a 178,5 mirando hacia arriba. Y como lo ves, es esta dirección, mire, esta longitud dirigida. Eso es lo que significa ese vector, que sería la posición final del objeto, la altura máxima, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que se tiene. Entonces, ahora vamos a hallar el segundo ítem, ¿cierto? Y bueno, ahí les digo yo que la posición máxima. Ahora vamos a hallar el siguiente ítem que dice la posición dirigida y la velocidad dirigida en el instante t igual a 5. ¿Sí? Porque eso es lo que están preguntando. ¿Qué velocidad tendrá o qué posición y qué velocidad tendrá el objeto? Regresémonos y miremos la pregunta. La pregunta dice la posición y la velocidad del objeto al cabo de 5 segundos. Entonces, como ya tenemos el vector posición que es este, tenemos que hacer exactamente lo que acabamos de hacer ahorita. Reemplazar el tiempo por 5 y hallamos qué posición tendrá. Entonces vamos a hacer ese trato. Entonces vamos a reemplazar a t igual a 5 en la ecuación asterisco que es la de posición y después en la de la velocidad. Entonces empecemos con la posición. Entonces posición final al cabo de 5 segundos y hacemos el reemplazo. Otra vez 175, ya en este caso no es por 0,8146, sino es por 5, aquí 5 al cuadrado y rápidamente hacemos elevamos, multiplicamos, sumamos, restamos, lo que tengo que hacer y mire que ahí se tiene que sería 92,25J. Es decir, mire que la altura disminuyó. Obviamente disminuyó en comparación a 175. ¿Por qué? Porque como el objeto alcanza su altura máxima de inmediatamente después de 0,81 segundos, que es lo que tarda de pasar de aquí a aquí, tarda 0,8146 segundos, ya después el objeto cae libremente, es como si usted soltara en reposo cualquier objeto y la gravedad empieza a hacerlo caer, entonces el objeto llegaría por ejemplo a este instante, y obviamente en este instante pues tenemos una posición final que es más pequeña que la de 175, obviamente es más pequeña y por eso es que nos está dando ese valor. Sin embargo nos sigue dando positiva porque el observador está mirando hacia arriba, por eso es que nos da positivo aquí el signo en 92, más 92, porque el observador, a pesar de que el objeto está cayendo, él está mirando hacia arriba y la altura que él mide desde abajo hacia arriba pues es positiva, ¿sí? Bueno, eso para la posición de final, ¿no? Ahora, para la velocidad, pues obviamente reemplazamos en 5. ¿La ecuación cuál es? Pues esta es la ecuación que tenemos acá, mire. Velocidad final, entonces en este caso sería 5, velocidad inicial vale 8, la gravedad y el tiempo vale 5. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar. Entonces, como se están dando cuenta, reemplazamos la velocidad inicial, evidentemente
la gravedad, el 5, multiplicamos 5 por 9,82, eso nos da un número negativo y mire la respuesta que nos da. Nos da menos 41,1 en J metros por segundo. Mire que a diferencia de esta nos dio positiva, porque el observador está mirando hacia arriba, ¿sí? Pero mire que para la velocidad, ¿cierto? Ya la velocidad es independiente de alguna manera de si hacia arriba es positivo o hacia abajo negativo. No tanto si está sobre el eje, sobre el cero del eje Y o por debajo del cero. Aquí realmente la velocidad interesa es hacia donde apunta. Por eso es que aparece aquí el negativo, porque la velocidad al inicio cuando tenía 8 apuntaba hacia arriba, ¿sí? Porque iba subiendo el objeto, ¿cierto? Pero ahora el objeto, como llegó a la posición más alta, pues evidentemente ahora está cayendo, es decir, está apuntando hacia abajo. Por eso aparece este signo negativo, menos J, ¿sí? Es decir que tiene, en ese momento el objeto tiene una velocidad de menos 41,1 J metros por segundo, porque está apuntando hacia abajo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mire, la velocidad del objeto está apuntando hacia abajo y nosotros sabemos que hacia abajo es menos J. Por eso es que la gravedad nosotros la colocamos como menos 9,82 en J. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo. Y en este caso la velocidad está apuntando hacia abajo al igual que la gravedad. Porque después de todo la gravedad está atrayendo al objeto. Entonces hace que él se mueva en esa misma dirección o lo acelera en esa misma dirección. Por eso es que nos está dando menos 41,1 en J. ¿Sí? Básicamente, y ahí es donde yo le coloco a usted la justificación, donde el signo negativo significa cambio de dirección de la velocidad en comparación a la velocidad inicial. Ahora se dirige hacia abajo. Bien, ahora analicemos el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? El inciso C dice el tiempo que tardará en llegar al suelo. Listo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo. Si el objeto llega al suelo, pues mirando esta ecuación que es la posición en cualquier instante de tiempo, pues ¿qué posición final tendrá con respecto al observador? Pues obviamente el vector posición final valdrá ¿cuánto? Pues el objeto cayó y llegó aquí al suelo. Si llega al suelo, ¿qué altura tiene? ¿175? ¿U otro valor? No, tendría una altura de 0. O sea que este término, posición final, será 0 J, porque llega al suelo o golpea con el suelo. Entonces significa que tiene una velocidad de 0, una posición final de 0. Entonces es lo que vamos a reemplazar acá, ¿sí? Reemplazamos aquí en la ecuación que tenemos, reemplazamos ese 0 metros, 0 altura, porque llegó al suelo, partiendo de una altura de 175, que era la altura inicial, donde tenía una velocidad inicial de tanto, donde la gravedad, bueno, ahí tenemos todo. Ahora, como se dan cuenta, si antes yo les decía a ustedes que teníamos dos incógnitas en esta ecuación donde era el tiempo y la posición final, ahora tenemos solo una, porque la posición final vale 0, y entonces queda solamente hallar al tiempo, que es el mismo para estos dos lugares. Entonces existen, según su matemática, la matemática que usted ha visto, ¿cierto? Existe función lineal, función cuadrática, función cúbica, etcétera, función exponencial, logarítmica. Bueno, existe un montón de funciones matemáticas. En este caso la función es cuadrática, entonces podemos hacer una cosa. Quitamos el vector unitario j, porque todo tiene vector unitario j, entonces lo quitamos. Es decir, que queda la ecuación de forma escalar, mire, queda de forma escalar. Ahora, si usted compara esta ecuación con la ecuación cuadrática, usted sabe que la ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Y mire que se parece, tiene la misma horma. Entonces, si tiene la misma horma, pues podemos usar la solución para hallar a ese tiempo. Y nosotros sabemos que para ello existe la fórmula cuadrática, donde sabemos que tiempo igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Donde, insisto, este a es menos 491, ¿cierto? Este b es 8 más 8, incluyendo el signo, más 8. Y este c, como ustedes se están dando cuenta, es el término independiente que sería más 175, ¿sí? Es decir, que haciendo el reemplazo en cada uno de ellos por fórmula cuadrática, nos quedaría así, miren. Es mejor ayudarnos con paréntesis, ¿sí? Es mejor ayudarnos con paréntesis. Entonces colocamos los paréntesis, más o menos 8 al cuadrado. Bueno, ahí tenemos la función cuadrática que tanto se ha usado. Eso es uno de los productos notables o los casos de factorización donde se demostraba eso en aquel entonces. Aquí simplemente reemplazamos
Y una cosa, aquí aparece más o menos. Si usted recuerda ese más o menos, significa que se tienen dos raíces. Dos raíces. Esas raíces evidentemente es cuando usted a esta raíz le pone más, hace el cálculo y después en otro cálculo aparte le pone el menos a ver cuánto le da. Si nosotros le ponemos el signo más, mire la respuesta que nos da. Nos da que el objeto partiendo de esta altura inicial aquí y se lanza hacia arriba, bueno, se lanza hacia arriba no, sino de alguna manera él tenía una velocidad inicial, entonces él sube, llega a la máxima y baja y llega aquí a cero. Él tarda un tiempo en hacer ese recorrido, la trayectoria completa. Y esa trayectoria completa, según este resultado, tarda en llegar al suelo 6,84 segundos. ¿Sí? 6,84 segundos. Aquí seleccioné en color rojo este resultado porque este es el resultado lógico para la física clásica. ¿Sí? Este que aparece aquí con signo negativo, una regresión en el tiempo, desde el punto de vista de la física clásica no es aceptable. Una regresión en el tiempo, es decir, ir al pasado, no tiene sentido en este ejercicio. ¿Sí? Entonces obviamente nos quedamos con el valor positivo. ¿Sí? Por eso lo selecciono en color rojo. ¿Sí? Y ese sería el tiempo que tarda en llegar al suelo. Y bueno, finalmente tenemos que hallar el inciso D. Miremos a ver qué dice el inciso D. El inciso D pregunta lo siguiente, pregunta, la velocidad final con la que choca contra el piso. Bueno, excelente. ¿Por qué? Porque mire que aquí tenemos la ecuación de velocidad final, ¿cierto? Y nosotros necesitamos hallar a esta velocidad final. Nosotros la inicial sabemos que vale 8, la aceleración sabemos que es 9,82. ¿Y en qué tiempo llega al suelo? Pues precisamente es en el tiempo que acabamos de hallar, en el tiempo de vuelo de la partícula, que es 9,84, el tiempo durante el objeto está en el aire. Entonces aquí fácilmente tenemos que es en la ecuación de velocidad, ¿cierto? Que es la ecuación numeral, la llamamos numeral. En esta ecuación de velocidad simplemente reemplacemos a este tiempo. Entonces el reemplazo nos quedaría así, velocidad, en este caso en 6,84 segundos, entonces hacemos el reemplazo aquí donde está el tiempo, se están dando cuenta, ¿sí? Ahí hacemos la multiplicación, la resta, todo lo que tiene que dar. Obsérvese que el signo negativo vuelve y juega, él se mantiene porque la velocidad, a pesar de que va a llegar al suelo, ella sigue apuntando hacia abajo, ella choca hacia abajo. ¿Sí? Entonces por eso el signo negativo, y mire que nos daría una velocidad de casi 60 metros por segundo en menos j. ¿Sí? Y básicamente, compañeros, esa sería la velocidad que se pretende realizar. ¿Sí? Bueno, no siendo más, compañeros, anhelo hayan entendido el ejercicio muy bonito y sinceramente es un ejercicio introductorio que vale la pena entenderlo para entender de aquí en adelante lo demás. Aquí los vectores simplemente es para que usted entienda o se oriente qué es una posición positiva. Una posición es mirar hacia arriba, ¿sí? O mirar hacia abajo si es negativa. Una velocidad es que vaya hacia arriba positiva o que vaya hacia abajo negativa. Sí, es decir, aquí estamos mirando lo que es los ejes. Sí, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y cada eje tiene su vector unitario. El eje X tiene el vector unitario I, donde puede ser más I hacia la derecha menos I a la izquierda. Para el eje Y, más J hacia arriba, menos J hacia arriba, hacia abajo. Entonces, evidentemente aquí estamos usando los vectores, pero únicamente es para orientar hacia dónde se dirigen los objetos o hacia dónde están ubicados. ¿Sí? Entonces, evidentemente es súper importante manejar este método porque nos ayuda a entender el espacio. Recuerden, no es difícil, así como les mostré en la teoría. ¿Sí? En la teoría yo les mostraba acá, mire, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Sí? Entonces, teniendo usted en cuenta esta tablita, créame que usted se le va a facilitar de aquí en adelante este método vectorial y sobre todo va a entender qué significa, porque como se dieron cuenta aquí en el globo, la velocidad al inicio era positiva y después terminó siendo negativa. Al inicio era positiva, después terminó siendo negativa. Entonces eso es un cambio de dirección que evidentemente hay que entenderlo. Y eso que aquí no hubo de profundidades, de pronto hubiese pasado el objeto derecho, entonces empezaba a marcar de pronto que el observador estuviera mirando desde la cima de un edificio. Entonces, si está mirando desde la cima de un edificio, entonces cuando llega aquí al nivel de él, listo, vale 0. Pero ¿qué pasa si estamos analizando aquí, evidentemente en 6 segundos 84? ¿Qué pasaría si analizáramos en 7 segundos? Es decir, 16 centésimas de segundo más. Entonces, ¿qué pasaría?
Pues que evidentemente el objeto pasa derecho, queda en esta zona, y ya las distancias o la posición final sería negativa. Es decir, el R final tendría un valor negativo de, por ejemplo, de menos 20 metros en J. ¿Sí? Entonces es eso, básicamente. Bueno, compañeros, Dios los bendiga y nos veremos en un próximo ejercicio. Chao, chao.